Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy venimos con una serie que, bueno, que ya venía un poco atrasada y que la había dejado un poco de lado, sencillamente por tiempo y, bueno, ya he encontrado un poco de tiempo para poder hacer estos vídeos, para recopilar información, porque al final ya sabéis que yo no quiero venir aquí y deciros, mira, poned los dos dijes que os recomiendan y ya está. Ajá, no. No quiero hacer eso, quiero recomendaros variables, tanto para onírico, tanto para, en cierta manera, arena, ¿vale? Porque al final, cuando variéis vuestros dijes, podéis conseguir ese pico de daño, como explico siempre en muchos vídeos, que puede hacer que a lo mejor clasifiquéis en el siguiente top, ¿sabes? A lo mejor estáis el 22 y gracias a poner ciertos dijes correctos, subís al 19 o al 18. Entonces, puede estar muy bien. Y en arena pasa lo mismo. En arena, un dije puede hacer que un personaje castee antes o que una habilidad que queráis sea más fuerte, etcétera, etcétera. Con lo cual, y además, así aprovecho para Lilime, ya que acaba de salir y, bueno, ha salido mucha información sobre sus dijes, sobre cuáles son los mejores, por qué, tanto en arena como en onírico, y en cierta manera comentarlos por encima, ¿vale? Vamos a ello. Para empezar, vamos a empezar por Eiron, que es un personaje que mucha gente utiliza. Como podéis ver, los dijes que yo actualmente uso con Eiron son los dijes de energía, que le dan tanto celeridad como energía al impacto. ¿Vale? Estos dijes me suelen gustar sencillamente porque permite que Eiron castee una segunda vez muy fácil. ¿Vale? O sea, puedes tirar el primer tornado, todo el mundo va a estar ceceado, Eiron va a golpear 3-4 veces y va a conseguir tirar otra ulti. Con lo cual es muy bueno. ¿Vale? Mako, yo no tengo los dijes de energía. ¿Los dijes de Grepardo son buenos? También, porque dan celeridad. Recordad que la celeridad no es solo para las habilidades, sino también para la velocidad de ataque, ¿vale? Es como un 2x1, ¿ok? Quitando los dos recomendados que dan, ¿hay alguno más que valga la pena? Si mal no recuerdo, dejad que lo encuentre, este de aquí. El dije agudo. También, ¿por qué? Porque da celeridad. Es un dije más ofensivo, en vez de darnos vida nos da ataque, ¿vale? Y, si mal no recuerdo, el dije determinado también es bueno porque nos da energía al impacto y fuerza definitiva, ¿vale? O sea, ganamos más energía y nuestras habilidades, bueno, nuestro ultimate, bueno, no solo las ultimates, sino todas las habilidades, el icono en azul serán más potentes, ¿vale? Esto es lo que hace fuerza de habilidad, ¿vale? Si nos vamos aquí, disculpad, aquí, esto es lo que hace, aumenta con cada punto de poder de habilidad definitiva obtenido. Fijaos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada punto que consigamos aquí va a ser un 20% más a la ulti. Un 10% más al aumento del daño del corte. Un 30% más al valor del escudo. ¿Vale? O sea, cada puntito va a potenciarnos cada una de nuestras habilidades. Con lo cual, tenedlo en cuenta porque a lo mejor podéis potenciar mucho un personaje que tenga unos escalados muy buenos. ¿Vale? Con lo cual, es un dije que a mí personalmente me gusta mucho, pero no lo tengo, ¿vale? Como podéis ver, no lo tengo crafteado. El dije místico también está muy bien, ¿vale? Porque al final ganamos menos energía, o sea, vamos a, entre comillas, castear un poquillo más lento, pero al final, como tiene celeridad, vamos a seguir casteando bien. Y con el poder de habilidad vamos a aumentar ese escalado, ¿vale? Con lo cual, prácticamente, Eiron tiene muchísimas variables, ¿vale? De los que he estado viendo, cada persona lo lleva de una manera distinta, ¿vale? Hay gente que lo lleva con el dije místico, hay mucha gente que lo lleva con el dije de energía. Depende a lo que lo queráis llevar, ¿vale? Si lo lleváis a Burst, ¿vale? Pues si lo lleváis a Burst, para mí yo creo que el más indicado sería el místico, ¿vale? Porque os va a dar poder de habilidad, va a hacer más daño, ¿vale? También el dije agudo va muy bien. Hay gente que lo lleva con el dije titánico e intenta y espera como una especie de crítico, ¿no? Que salga el crítico en ese primera ulti. El problema es que como ahora ha salido Lily May, puede ser que si no ponéis a Brion en la arena, os puede putear mucho, ¿vale? Con lo cual os cancela esa primera ulti, entonces ese, en cierta manera, efecto que queréis buscar de ese primer crítico de Brion, perdón, de Iron, os lo pueden cancelar si no tenéis a Brion metido con él, ¿vale? Con lo cual, un poco putada. Por eso ya este dije creo que ya no lo recomiendan. Pero bueno, quitando el resto, ¿vale la pena alguno de estos, no? De los que son más tanque, yo creo que no, ¿vale? O sea, como veis, tenemos 5 dijes para Iron, que es una auténtica locura, ¿vale? Pasando con Eiron, ¿vale? Llegamos a Bala. Bala es un personaje que, fijaos, tiene muchos dijes ofensivos, por así decirlo. Con Bala tengo todos los dijes, así que la he podido probar de muchas maneras. Y los mejores dijes, para mí, yo creo, son, quitando, ¿no?, los dos que recomiendan. De estos dos, yo creo que el mejor,
para mí, es el segador por el tema de la ejecución, ¿no? Porque normalmente Vala lo que queréis buscar es que ejecute al enemigo, ¿no? Entonces esta ejecución nos va a otorgar más daño cuando el enemigo tenga menos vida, con lo cual está muy bien. Y el dije del carnicero está bien, pero el problema es que dependemos mucho del RNG. Entonces yo muchas veces llevo 2 dijes de segador y uno del carnicero, ¿vale? Es normalmente lo que suelo llevar. Si no tenemos los 2 recomendados, hay dijes que también se puede llevar. El dije destructivo es muy bueno, ¿vale? Es excesivamente bueno. ¿Por qué? Porque potenciamos todas las habilidades de Vala y encima tenemos ejecución, o sea que buscamos al enemigo más débil. Con lo cual es un buen cambio por el dije del segador si no lo tenemos. Después tenemos el dije sobrecargado, que es como una especie de mezcla del dije del carnicero, por así decirlo, pero cambiamos crítico por celeridad. Pero yo específicamente con Vala, teniendo tanto crítico, no lo cambiaría, o sea, yo le permanecería el del carnicero. El dije de combate sí lo metería, o sea, es un buen dije. El dije del ingenio no lo metería porque al final los puntos de vida en un tirador como es Vala, ¿no? En una especie de pícaro tirador como es Vala, no le van a afectar mucho. El de Guepardo tampoco lo pondría, el vigoroso tampoco y el sanguinario tampoco, ¿vale? Y el equilibrado tampoco. Obviamente, si no tenéis otro, ¿vale? Pues poned el que tengáis, ¿vale? Pero, en cierta manera, esos serían los recomendados. Para onírico, que hay veces que Vala se mete, ¿no? Yo creo que es en el Yeti o en algunas cosas que dije pondría. Yo pondría el carnicero, ¿vale? Buscar ese crítico, buscar ese RNG e intentar conseguir ese daño extra, ¿no? Gracias a un crítico que ocurra, ¿vale? Tened en cuenta que la ejecución contra los bosses oníricos no sirve, ¿vale? O sea, los bosses infinitos no sirve porque siempre van a tener vida. Y el sobrecargado puede estar bien, pero el problema es que muchas veces no necesitas celeridad con Vala. Lo que necesitas muchas veces es ese crítico, ¿no? Con lo cual, si la vais a llevar para onírico, ponerle full dijes de carnicero o dijes de combate, ¿vale? Porque os otorgan crítico también. Y si la lleváis a la arena, ponerle dijes de segador o dijes destructivo, ¿vale? Que no tenéis ninguno, el siguiente mejor diría que es el dije del ingenio. Y creo que ya está. El resto son un poco meh en Vala, por lo que he estado probando. Y ahora vamos a pasar a Sylvina, que es un pedazo de personaje y muchas veces se acompaña de Vala. Y a mí la verdad que me suele gustar mucho jugarla. Y con Sylvina los 2 dijes que nos recomiendan es el arcano y el vendaval. Para mí el vendaval nunca lo pongáis con Sylvina, no vale la pena. Para mí yo diría que os pusierais el arcano, sencillamente porque tenéis poder de habilidad y ataque, que es un all-in, o sea, le vais a dar un golpe a un tío y lo vais a destruir. Y en cierta manera este de aquí, ¿vale? El explosivo, ¿vale? Porque al final es prácticamente lo mismo, pero en vez de tener poder de habilidad es fuerza de habilidad, que teóricamente en vez de ser en las consecutivas lo que hace es que es en la primera. Ya está, ¿vale? Entonces, y además nos da ataque. ¿Vale la pena tener algún dije como el dije de combate que nos da crítico y celeridad? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Vale? Yo aquí con Sylvina casi siempre pondría o poder de habilidad o fuerza de habilidad, ¿vale? Pondría o fuerza de habilidad o poder de habilidad. Casi siempre. Es lo que siempre pondría yo. No le pondría ningún dije defensivo ni ningún dije que diera velocidad de ataque, ¿vale? Yo iría solo o a crítico, o ataque, o a poder de habilidad. O sea, o al dije segador, o el dije arcano, o el dije explosivo, ¿vale? O sea, o incluso el dije de combate, ¿vale? O sea, dijes que sean muy, muy, muy agresivos, ¿vale? Lamentablemente Sylvina pues no se usa en Reino Onírico, así que pues, no tengo ningún dije que recomendaros. Vamos a pasar a Berial, que Berial, la verdad que a mí me suele gustar mucho llevarlo con los dijes estos, como lleváis, como veis, que es del sombrero, que es el dije hechizante, porque no solo nos potencia la primera ulti, sino las demás ultis. Y no solo las ultis, sino las habilidades. ¿Qué ocurre? Que las habilidades, disculpad, siempre nos van a afectar también a las sombras. Con lo cual, fijaos que todas las habilidades de Berial escalan súper bien. Escalan con un 30%, un 6% aquí, o sea, es muchísimo, ¿vale? Es muchísimo. Entonces, ¿esto qué hace? Que Berial, por ejemplo, aquí vuelve con más del 40% de vida. Aquí hace más del 300%, ¿no? Entonces, está muy bien, está muy pero que muy bien. La verdad que a mí me encanta los dijes hechizantes. En caso de no tener los dijes hechizantes, ¿qué dije recomendaría? O el dije determinado, que es el otro dije que tengo aquí, porque nos da energía y para Belial
el ganar mucha energía le viene muy bien, ¿vale? El dije de energía también nos viene muy bien porque nos da celeridad y energía de impacto. Renunciamos un poco a tener daño, pero tenemos más utilidad. Pero me he dado cuenta que con Berial queremos tener más daño que utilidad, la verdad. El dije de combate está bien, pero el problema es que Berial, como ya he dicho, no queremos esa celeridad como tal, ¿vale? No, o sea, viene bien, pero no es algo excesivo en él, ¿no? Y el crítico está guay, o sea, es un buen dije. El dije robusto tiene energía por impacto, pero a mí no me parece bueno. El Osuno tampoco. El carnicero es un buen dije, en caso de que no tengáis ningún dije de poder de habilidad o cualquiera de estos. El del carnicero para Berial está muy pero que muy bien, porque puede hacer que en alguno de los saltos de las ultimates te pegue un crítico más de la cuenta y la verdad que es curioso, ¿vale? En cambio, el dije segador para Berial no es bueno. ¿Y diréis por qué? Porque Berial muchas veces va a matarte o de 100 a 0 o te va a conseguir molestar muchísimo, ¿vale? O sea, Berial no tiene punto muerto, o sea, no tiene un punto medio, o sea, es o te mata, estás muerto, o sobrevives, ya está, o sea, no puedes quedarte a medias con Berial, por así decirlo. Porque Berial, si te comes la última entera, lo normal es que te mate, te quite toda la energía y te destruya. Y en el caso de ser un tanque, lo normal es que te deje muy jodido y normalmente el dije de ejecución no te va a venir del todo bien. ¿Vale? Después, a ver, dejadme aquí que mire. Un momentito. Aquí. Vería, dije de ejecución. Vale, sí, es lo que estaba comentando. No hay ninguno más. Y Soren. Soren no he encontrado nada. Es más que nada cosas que yo he ido probando con Soren. Sobre todo en Arena Suprema. Y el mejor dije que he encontrado para Soren es o el dije arcano o el dije hechizante, ¿vale? Depende, muchas veces le pongo el dije hechizante, ¿vale? Hay muchas veces que lo llevo así, ¿vale? Que lo llevo con el dije hechizante, aquí como podéis ver, así. Lo llevo o así o con el dije arcano, ¿vale? Depende mucho. ¿Por qué? Porque hay veces que este ataque con la primera habilidad que tiréis es muy poderoso, ¿vale? Es brutal. Pero hay veces que queréis que Soren spamee ultimates y ya está, ¿vale? Ojo, el dije del ingenio no me suele gustar por los puntos de vida. O sea, perdón, el dije del ingenio me suele gustar por los puntos de vida, no por el poder de habilidad, ¿vale? Porque al final Soren, recordemos que en sus... no, guardar, ¿vale? Vamos a guardarlos. En sus habilidades, su habilidad de más 5, lo que hace es que puede regenerar puntos de vida en un porcentaje. Con lo cual, a más vida tenga, más regenera, por así decirlo. Con lo cual está muy, pero que muy bien, ¿vale? ¿Hay otro dije así que esté muy bien? Yo creo que el dije determinado no, porque ya gana demasiada energía, entonces sería una pérdida. Y el problema es que con Soren, tanto celeridad como energía al impacto están bien, pero no es algo excesivo. O sea, me parece algo excesivo con Soren, porque ya tenéis tanta celeridad y tantas cosas con Soren. Fijaos aquí en sus habilidades. Tiene 20 de celeridad aquí, ¿vale? Que me falta subirla. Y aquí ganáis 35 de celeridad. O sea, es muchísimo, es demasiada celeridad, ¿vale? Si nos vamos a las estadísticas de Soren, fijaos que Soren tiene 22 más 35, sería 57 de celeridad. Es una barbaridad. No hay personaje, creo, por ahora, que tenga tanta celeridad como tiene Soren actualmente. Además, cuando tire el ultimate va a ganar velocidad de movimientos, o sea, es una locura. Para mí, ponerle más celeridad a Soren es, yo creo que overkill, ¿vale? Muchas veces lo que queréis es o que tenga mucho más daño o que tenga mucho más aguante con puntos de vida, con resistencia, hacerlo como un poco más bulky. Porque sí es verdad que Soren es un personaje que va a ir al frente, ¿vale? Es tipo Shakir, pero en cierta manera es más blandito porque Shakir si consigue castear ya es muy duro, pero Soren no. Soren es muy blandito pero hace muchísimo daño, es terrible. Después tenemos a Shakir, que Shakir me gusta llevarlo con los dijes, aquí como podéis ver, de determinación, para ganar mucha más energía, ¿vale? Para ganar mucha más energía y con fuerza de habilidad para que esa primera ulti sea mucho más potente. O sea, esa forma lupina, esa primera forma lupina, sea mucho más potente, ¿vale? Hay gente que lo lleva con esto, con el dije aguileño, para los puntos de vida y que sobreviva. Pero yo creo que con la energía que gana aquí, yo creo que es suficiente. Pero sí es verdad que la energía al impacto, una vez castéis la primera vez,
Shakir ya no la va a usar. Con lo cual, es verdad que el dije aguileño, a la larga, para Shakir es muy bueno, ¿vale? Es un dije muy bueno. Después, dentro de los otros dijes que tiene, ¿hay algún dije bueno? Yo creo que no. El resto de dijes yo creo que son malos, todos en general. El único, entre comillas, que se puede salvar es este, el dije sanguinario. Porque nos da drenaje vital y en su forma lupina es un problema, ¿eh? O sea, esto del drenaje vital, como actualmente creo que solo está Igor como reducción de daño, es una locura. O sea, no tiene sentido la cantidad de daño que puede hacer Shakir y lo que se puede curar, ¿vale? Con lo cual, si mal no recuerdo, creo que tiene entre... A ver, disculpa un momentito, voy a mirarlo. Pero tiene un montón. Reduce un de estos y aumenta la celeridad en 15. ¿Vale? Y si mal no recuerdo, creo que es esta. Inmutable. Para Lupina y lo toca a Shakir. 5 más 1 de ataque. Y obtiene 30 más 5 de drenaje vital. O sea, fijaos aquí, tendríamos 30 más 5 más lo que tendríamos de drenaje vital. ¿Qué ocurre? Que al potenciar la primera ultimate de poder de habilidad, estaríamos consiguiendo lo mismo que conseguiríamos con el dije de drenaje vital. O sea, si nosotros vamos a los dijes, recordemos que ganamos un 5% por cada fuerza de habilidad, ¿vale? Esto significaría que aquí estamos consiguiendo 10 más estos 15. Si nos vamos a los dijes sanguinarios, solo estaríamos consiguiendo un 1% más de drenaje vital, ¿vale? Como estaríamos viendo aquí. Por eso, recomiendo muchas veces la fuerza de habilidades muchas veces con ciertos personajes nos viene bien y otras veces que vamos a querer poder de habilidad para las habilidades consecutivas, como es el caso de Soren, por ejemplo, ¿no? Pasando a Seth. Seth no lo he probado mucho, pero sí he preguntado a gente que lo ha usado, ¿vale? Me han dado malos resultados de él para el pobre por un sencillo motivo, que es su ulti, ¿vale? Cuando Seth cae o intenta repetir mucho las ultis y todo esto, al parecer como que no es demasiado fiable porque se puede quedar atascado en un personaje pegándole y no salta a otro, ¿vale? Entonces eso es un poco jodido. Aún así, Seth le pasa algo parecido a lo que le pasaría a Soren, ¿vale? Seth queremos celeridad para castear lo más rápido posible. En este caso sí, porque Seth, si nos vamos a sus estadísticas de celeridad, fijaos que tiene 34, pero la cosa es que Seth no consigue más celeridad, si mal no recuerdo. Exacto, solo consigue escudos, consigue daño, pero no consigue más celeridad como tal. Entonces, para compensar la celeridad que Seth, en comparación con Soren, ¿no? Porque Soren tiene esta habilidad definitiva, que le da mucha celeridad, para compensarlo, a Seth, como no gana más celeridad, gana daño y gana cosas así, lo que queremos con Seth es que castee lo más rápido posible y castee la mayor veces posible, ¿no? Entonces, para ello, queremos celeridad y poder de habilidad, ¿vale? El dije místico para mí yo creo que es de los mejores. Después estaría el dije despiadado, pero yo creo que no vale la pena, ¿vale? Ninguno de estos dos yo creo que valdría la pena. El robusto puede ser si lo tenéis. El arcano no, porque no queremos daño. En este caso es todo lo contrario a Soren. Queremos celeridad y regeneración de energía, mientras que con Seth pues queremos eso, ¿no? O sea, con Soren queríamos daño, con Seth queremos regeneración de energía. Aquí, por ejemplo, el dije agudo está bien, pero igual nos vuelve a dar daño, entonces es algo que no queremos. Y el dije segador, en este caso, sí. ¿Por qué? Porque gracias a su habilidad, la ejecución nos va a servir muchísimo, ¿vale? Por lo que he estado leyendo, la ejecución del dije segador nos va a venir muy bien, sencillamente porque su habilidad, cuando conseguimos el mítico plus, se va acumulando y vamos a conseguir más daño por cada uso. Entonces, esto lo que vamos a conseguir es que primero, al ir acumulando ultis, ganemos más daño y al mismo tiempo, lo que hagamos con Seth es que cuando vamos a ganar tanto daño, en una de ellas vamos a ejecutarlo, ¿no? Vamos a hacerle mucho más daño porque va a estar muy dañado normalmente, ¿vale? Y el otro muy bueno para mí es el dije determinado. ¿Cuál es el problema? Que tenemos aquí fuerza de habilidad definitiva y aquí tenemos poder de habilidad. Entonces, el poder de habilidad es consecutivo, mientras que la fuerza de habilidad definitiva es para los siguientes, ¿no? El primero nada más, ¿vale? Con lo cual, depende ya de ustedes lo que queráis, ¿no? Si queréis que Seth vaya muy a saco o si queréis que Seth se alargue en la pelea. Aunque no es un rogue que he estado viendo mucho al pobre por su falta de coordinación con otros torturadores, ¿no? Con otros maulers, así que poco putada. Salacer, pasando ya con Salacer.
Salacer, el problema que le he visto, o lo que le he estado viendo, es que actualmente no tiene un hueco en el meta y no he encontrado diges de él, ¿vale? Y los he estado viendo, sencillamente. Y los diges mejores para Salacer serían prácticamente parecidos a sus compañeros. Sería este el místico, porque nos da poder de habilidad, ¿vale? El determinado, porque nos da energía al impacto y así podemos conseguir esas espadas que caen del cielo, por así decirlo, y apresar a la gente. Y si mal no recuerdo, aquí nos recomiendan el los 1, pero yo no lo entiendo. O sea, entiendo lo de la vitalidad porque puede curarse y puede hacer cosas, pero para mí yo lo llevaría como un rogue puro. O sea, lo llevaría con celeridad, lo llevaría con fuerza definitiva. Entonces, en caso de que lo hayáis sacado, ponedle algo de eso, ¿vale? El resto, el sanguinario, el equilibrado, toda esta gente, no se lo pondría. Y el titánico yo lo valoraría un poquito, ¿vale? O sea, lo valoraría un poco. Sí es verdad porque puedes sacaros un buen crítico cuando caen las espadas o algo así. Y la verdad que está muy porque muy bien. Siguiente tenemos a Walker, que Walker, el pobrecito, pues no tiene mucha cabida actualmente en el meta. Y para mí Walker creo que se usa en un boss onírico, se puede llegar a usar. Pero ya está, o sea, creo que quitando uno, creo que ya está. Para los bosses oníricos creo que había gente que decía de poner, creo que era el de celeridad. Había uno aquí que creo que le daba... No, se lo cambiaron. Entonces, ejecución, fuerza definitiva, no. Pues entonces no lo tiene. Sería este, el glorioso, porque nos da velocidad de ataque. Si, creo que si lo podéis usar en onírico, aunque no es el mejor, o sea, no es un personaje muy tocho. Y de normal, el mejor es el carnicero, ¿vale? ¿Por qué? Porque Walker tiene muchísimo daño explosivo, sobre todo con su arma, ¿vale? Con su mítico plus. Aquí, si lo encuentro, aquí. Cuando comienza la batalla, exacto, cuando comienza la batalla, entonces es un personaje de burst. Walker lanza una granada a 3 enemigos y le va a hacer 140% de daño, le reduce las resistencias, o sea, está muy bien. Y yo lo llevaría a eso, a burst, especialmente. Y terminando con Lily May. Que Lily May... no lo sé. O sea, Lily May hay actualmente demasiada duda, porque claro, ha salido nuevo. Pero lo poco que he escuchado de ella es que normalmente la gente la suele llevar con o dijes arcanos, por el tema del poder de habilidad. Hay gente que la lleva con los dijes hechizantes para que todo el rato esté bufada, ¿no? Por así decirlo. Y hay gente que la lleva con... en onírico la lleva con estos, los dijes agudos, ¿vale? Por el tema de que tienes celeridad y ataque, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algunos que les gusta también llevarlas con este, con el explosivo, ¿vale? Entonces, si la vais a llevar para arena, yo os recomendaría el arcano, el explosivo o el hechizante. Si la vais a llevar para onírico, el agudo, yo diría, y yo creo que el vendaval, y ya está, ¿vale? O sea, el resto son un poco me, ¿vale? Yo creo que sí, el resto son un poco me. El de combate puede estar guay, hay gente que la lleva para buscar ese crítico. Pero por lo que he estado escuchando, el tener un poco más de ataque y de velocidad de ataque es un poco mejor que el crítico, porque al parecer Lily May no consigue demasiado con los críticos. Y nada, creo que con esto ya daríamos todos los rogues, ¿vale? Son 10 rogues que hemos tenido aquí que comentar. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, de verdad. Ya volvemos con estos tipos de vídeos. Como siempre digo, dadle like si os ha gustado, suscribiros para no perderos este pedazo de contenido. Y como siempre, dadle a la campanita para no perderos este pedazo de contenido que os traigo siempre. Y nada, como siempre digo, un saludo, chao, chao, hasta la próxima. Adiós.